pasaron muy pocas horas entre que el primer caso se entregaba y lo que nosotros vivíamos tan poco tiempo después. Asimismo, situaciones como el estrés, la falta de sueño. ¿Quién no se levanta tan temprano cuando va a salir de viaje? Incluso los padres son quienes de pronto no desayunan, están estresados, el dinero, en dónde voy a dormir, qué voy a comer, qué voy a beber. Bueno, en fin, situaciones que pueden cambiar el sistema inmunológico de la persona y obviamente lo vuelve mucho más sensible para que pueda pues contagiarse o atraer cualquier tipo de situación en salud que la complique. Desde luego también hay que considerar las dietas, porque cuando salimos de vacaciones, justamente los lugares donde se venden los alimentos, es que yo incluso hasta a veces me quejo yo, ¿para qué voy a salir en feriado? Si se demoran en atenderme. No probablemente el producto pues que no les alcanzó y de dónde habrán sacado el producto. No ataco eso porque sé que muchas personas en la actualidad tienen mucho más control, pero hay lugares en los que no y probablemente está tan lleno todo que voy a buscar un lugar en donde probablemente pues la calidad del producto sea de menor, valga la redundancia, de menor calidad. Entonces, incluso puede ser que una persona que tenga un trastorno de diabetes, hipertensión, en fin, alguna otra situación de salud, consume lo que tenga a la mano, pues es lo que tengo para comer y a la final pues puede que me haga daño. Y ojo, considerar también las situaciones de alergias. Tuve un caso un conocido que él es alérgico al camarón y solamente tenía camarón para comer. No había. Wow. ¿Y qué pasó? Que la primera vez que comió camarón no pasó absolutamente nada y dijo, bueno, yo sigo comiendo, ya sigo. Pero claro, la histamina se acumulaba, en la segunda ocasión consumió nuevamente camarón, pasó. La tercera ya tenía la cara de luna. Entonces, esas pueden ser una de las tantas. Asimismo, también las estaciones, en este caso, los cambios de clima. Las estaciones, más posibilidades de problemas de salud tenemos nosotros en relación a este tipo de situaciones gastrointestinales y también respiratorias, pero más gastrointestinales en la época del invierno, ¿sí? Nuestra época... ¿Por qué, doctor? Porque de igual manera la temperatura nuestra es mayor, los productos se degradan mucho más rápido, la calidad del producto pues también decae y asimismo pues las situaciones de la lluvia, el agua, la calidad del agua provoca que nosotros tengamos mayores complicaciones en salud. Y también pues en el verano también existen las situaciones. Claro. Y es que el hecho de que las personas que vengan de fuera vienen a un clima que es completamente diferente, nuestro clima es delicioso en verano, o lo contrario de igual manera. En hecho de las situaciones de olvidos de medicamentos también, ¿sí? Porque se fueron de viaje, no llevé la pastilla, no llevé la insulina, o por último en el caso de las personas con diabetes, que en ocasiones hasta ese producto requiere una conservación, ciertas presentaciones requieren conservación, ellos tampoco las conservan adecuadamente y el efecto del medicamento pues también se pierde. Doctor, usted está detallando punto a punto las causas por las cuales corremos el riesgo de enfermarnos durante un feriado, y es porque nos emocionamos tanto de irnos a divertir, queremos salir. Que nos olvidamos de la salud y es real. Ahora, dentro de ello, el tema de los niños, que también es un punto importante y algo que no se nos puede escapar. Usted mencionaba de que ahora el tema de los cambios de energía también afectan a la alimentación. Claro. ¿Por qué? Sí. La mayoría de las personas, yo creo que un porcentaje muy alto, pues no tienen la posibilidad de tener un generador en casa para que puedan conservar los alimentos en frío, ni los congelados ni los fríos. Yo soy de muy domésticamente, sí, que yo incluso les decía sin desconocer ningún tipo de comercio, pero al menos los productos que son los vegetales, las verduras, yo las suelo adquirir en los lugares donde no están refrigerados. Porque ahí están, porque tienen una temperatura ambiente, ¿sí? Las verduras y ciertos productos en lugares, en centros comerciales o en supermercados, pues obviamente están con una temperatura inferior, porque si no están en una refrigeración abierta, pero están en otra temperatura. Cuando las sacan de allá, las llevan a casa y muchas veces no las lavan, ¿sí? Lo que nos pasaba en COVID, que todo el mundo llevaba la comida del supermercado, inmediatamente la lavaba, la higienizaba, le echaba cloro a las fundas, alcohol, era una locura. Ahora pues ya nos olvidamos de eso y llegan a la casa y puede que los guarden directamente en la nevera. Que debería ser lo mismo, el procedimiento. Deberíamos tener la posibilidad de hacer lo mismo, claro, pero no se hace y el producto va a la nevera y aunque no lo
palpemos tan cercanamente la temperatura de igual forma con lo que se suspende la energía, aunque la nevera esté cerrada, cambia la temperatura. Y las bacterias obviamente van a tener la posibilidad de crecer dentro de ello. En cambio pienso, ¿no? Es una teoría personal de que cuando yo lo compro del lugar donde está a temperatura ambiente, lo llevo a casa y probablemente lo conservo incluso en temperatura ambiente. No lo refrigero. Porque no había sido previamente refrigerado. Claro, no había sido refrigerado y ni siquiera tampoco puede que lo lave y lo vuelva a colocar en temperatura ambiente. Entonces va a haber una variación de temperatura y las bacterias van a proliferar. Y probablemente sí, va a haber un aseo, va a haber una limpieza, un lavado, pero la calidad del agua también es importante. Incluso yo en ocasiones he visto cuando las personas en ciertos lugares, la proteína, un pollo. Yo no soy nutricionista, pero sí puedo revisar esas situaciones y eso lo iba a mencionar. El tema de la contaminación cruzada. Desde luego, las proteínas no se deberían lavar. Incluso la forma, sí, lo lavan. Y el agua está contaminada, el pollo está también, se supondría que al estar congelado no va a estar contaminado, sino que ya va a estar, tuvo su medio de control de lo que haya podido estar presente en él. Pero lo lavan y el agua está contaminada y va a ser peor. Entonces, lo de la energía es un detalle. Y ojo, también lo de la energía también depende mucho de la energía, la provisión del agua. Si no hay energía, ¿cómo hacen las personas para dotarse del agua? Tienen en tachos o tienen en reservorios, es otra situación. Entonces sí existen problemas y si vienen de fuera a un lugar donde de pronto no está correctamente todo como estaba cuando teníamos energía, entonces van a venir problemas de salud. Es un inconveniente. Todo pero problema, ¿no? La idea de, creo y comparto, la idea de también poder decirlo, creo yo, en que el hecho de comunicarlo permite que la persona que lo está haciendo pues comience a cambiar sus costumbres y esto se pueda evitar. Claro, yo ya estoy mencionando lo de las verduras, lo de la proteína, pues de alguna manera tendrá mucho más cuidado en el momento de preparar los alimentos. Son prevenciones que se pueden tener y evitar el contagio. Desde luego, claro que sí, es muy importante que la persona lo conozca. Algo que nos enseñó la pandemia y fue que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos y cambiar nuestras costumbres. Bastante. Y creo que ahora estamos teniendo estos nuevos desafíos, que indistintamente si es culpa de alguien o no es culpa de alguien, está. Pero las acciones debemos tomarlas desde nuestros hogares. Sin duda. Y su recomendación es espectacular. Yo no había caído en cuenta, doctor, así que muchísimas gracias por ello, de comenzar a comprar los alimentos en estado ambiente para que no exista esta proliferación de bacterias en los cambios de temperatura. Exactamente. Doctor, hay una pregunta. Cristian Delgado nos escribe, dice, hola, buen día. Hay mucha gente afectada que se afecta por la gripe. ¿Qué hacer? Claro. El porcentaje de contagio de una población, podríamos pensar, incluso había obtenido una estadística de lo referente a la gripe, pero cerca de el 80% de la población regularmente, perdón, el 8% de la población se contagia anualmente de gripe. De tal manera que va a ser los medios que nosotros tenemos para poder evitar el contagio son los que nos enseñaron en algún momento cuando nosotros teníamos el proceso del COVID. Claro, antes de eso, algunas personas tenían esa precaución de utilizar la mascarilla. De tal manera que lo que ahora debemos aplicar cada que nosotros tenemos estos procesos respiratorios o que creemos que tenemos algún proceso respiratorio, desde luego pues es tratar de utilizar los medios que van a servir de barrera para que esto no mascarilla, lavado de manos, aislamiento, evitar la cercanía. Saben que yo creo que es una responsabilidad personal el hecho de poder de decidir en protegerme. Y más que protegerme es proteger a los demás. Y ojo que esto se convierte en una cadena muy extensa, porque si yo estoy con gripe y estoy con estoy emitiendo, tengo secreción de moco, yo puede que lo contagie usted no va a tener ningún síntoma ahora, pero yo no sé quiénes viven con usted. Y usted va aportando eso y se convierte en una gran cadena. Ojo que las causas, el del CDC mencionaba justamente, leí esas estadísticas en el año 2020, cuando comenzó lo del COVID, que la gripe o la influenza en los Estados Unidos era mortal, es bastante mortal, tiene una tasa de mortalidad bastante alta, pero más personas morían por lo de la gripe que lo que se podía haber visto inicialmente por COVID.
Y es que nosotros no contamos lo que se ocasiona por el hecho de que yo contagio a una persona con gripe. Lleva a casa, hay un adulto mayor, tiene su complicación y fallece. Sin contar los que ya son sensibles, pacientes con asma, pacientes con alergia respiratoria, pacientes con rinitis. Personas más vulnerables. Desde luego, las que son más vulnerables a esas situaciones. Entonces creo que la forma más práctica de poder evitar o hacer una barrera es tratar de mantener pues la protección personal, que más que personal yo creo que es protección para el resto de la población, para quienes están en alrededor mío. Yo quiero entablar el tema de la gripe con los niños. Es muy frecuente que a los niños los envíen al CDI, a la guardería, y comienzan a tener un ciclo de enfermedades que es incurable. Alguien me mencionaba, niña Tania, alguien me mencionaba que es que el niño vino con gripe y me contagió. Yo comencé a tener síntomas de gripe. Se fue. Después, si son varios niños, llegó el otro y también me contagió. ¿Por qué? Porque claro, el primero pudo haber tenido un contagio con un tipo de influenza. El otro se contagió por otro tipo de influenza y claro, el padre o la madre son los que van sufriendo cada que el niño llega a casa, tienen un evento, otro evento y otro evento muy cercano. Y otra cosa que también es importante, bueno, todo en salud es importante, pero es que también, si bien es cierto que ciertos eventos gripales pueden resolverse en 24, 48 horas, pero cuando ya tenemos aquí en nuestro medio, al menos de lo que viví en mi época de rural, ya hace algunos años, que llamaban la gripe mal curada. Sí, la gripe mal curada, porque nosotros no, la gripe hay que esperar que pase su proceso. ¿Sí? No se utiliza ningún tipo de antibiótico, salvo que existe una complicación. Exacto, que evolucione. Repite esa parte, porque eso lo voy a subir a redes. No usar antibióticos por las gripes. No se deben utilizar antibióticos, ¿sí? Salvo que exista una decisión médica que desde luego evidencie que existe un problema bacteriano y que existe una complicación. De lo contrario, se deja pasar el tiempo, el de evolución regular de un proceso gripal, pero sin desconocer que tienen que utilizarse ciertos medicamentos que obviamente controlen los síntomas que este produce. La fiebre, el dolor, la misma situación de la fiebre provoca deshidratación y que aunque sea tan poco perceptible, es importante abordarla porque esa puede ser también una causa de desequilibrio y que conduce a la muerte. Sobre todo en ese grupo de población, los niños que son también, como lo mencionamos, tan sensibles y tan vulnerables ante esta situación. Y que el padre muchas veces o el familiar muchas veces evita incluso acudir a un médico porque claro, ¿para qué? Le doy las agüitas de algo y bueno, pero si la situación es tan complicada, a la final puede que pase todo, pero siempre hay que tener a la mano un profesional que le permita esclarecer y permita decir sobre qué utilizar. Hay otro punto, doctor, también, además dice que hay que dejar que desarrolle y la gripe cumpla su ciclo. Es también que cuando un paciente está delicado de salud y todo, tiene que terminar lo prescrito por el médico. También. ¿Por qué? Porque a veces ya nos curamos en 2, 3 días. Y si nos dieron pastillas, medicamentos para 7 días, la paramos y los antibióticos, los antivirales no cumplen ese ciclo. Hace algún tiempo, bueno, ya esto es clásico, nosotros desde que iniciamos la carrera y también desde luego antes de iniciar la carrera era clásico que íbamos a la farmacia a pedir medicamentos, pero en ese entonces no tenía la noción de lo que tengo actualmente como conocimiento. Y es que es común que la persona con gripe o incluso que por un dolor de cabeza, voy a citarlo también por una infección de vías urinarias, que también es una situación presente en las épocas de feriados, sobre todo en las damas, porque no hay baños disponibles. Pero bueno, van a la farmacia, piden un medicamento y este medicamento les entregan por 2 o 3 días, se sienten bien y se acabó. Esa es una parte. La otra es la de la prescripción, que considerar muchas situaciones para que la persona pueda también adquirir todo el grupo de medicamentos que el médico le pueda indicar. Pero es que no se debe interrumpir un tratamiento. ¿Cuánto tiempo puede durar un proceso de síntomas gripales? 48, 72 horas, sin contar si existe alguna complicación. Pero si el médico lo indica por 48, 72 horas, tiene que cumplirse. Y si desde luego hay complicaciones y estas pues requieren indicaciones de otros medicamentos, en ese caso sí ya podemos mencionar los antibióticos, entonces tiene que cumplirse en los tiempos que el médico le ha indicado. Porque de lo contrario va a cumplirse lo de la gripe mal curada.
entre comillas. Y acá ¿no? se hacen resistentes a los antibióticos. Que no es una definición, perdón por lo de la gripe mal curada, no es una definición médica, pero es lo que regularmente se pronuncia dentro de nuestro medio. Y claro, la resistencia a antibióticos está dada justamente por esa compra no controlada de antibióticos en las farmacias, y también por el hecho de pronto desconocimiento o de pronto también no correcta información de parte de la población, porque al final no son profesionales de la salud, pero es que si interrumpen el tratamiento, la posibilidad de uso de un antibiótico posteriormente, debido a esa interrupción, va a ser realmente, pues, Doctor, no va a ser efectiva. Es que lo más común, así a mi vecina le resultó, a mi prima le resultó, y Ay, me recomienda ese medicamento, yo le voy a hacer caso. Qué lío. Claro. No, o sea, lo estoy diciendo de manera hipotética, pero en realidad aquí hay algo que necesitamos aclarar, y es esto de que cada persona tiene un ciclo de enfermedad totalmente diferente y que no debemos automedicarnos. Y sin contar esto, que no, pues sí. Que también el doctor Google y el doctor TikTok. Oigan, yo veo Google bastante... y me muero porque hace unos días tenía dolor de cabeza y ya Google me dijo que No, pues tenía principio un tumor de aneurisma, claro. Y todo. Y la información del vecino, del familiar, antes, yo tengo ya 43 años, ¿sí? Y también viví la época en la que mi abuela o mi mamá le daban a uno las agüitas de X cosa, que para la situación digestiva el agüita de orégano, que para poder, si tenía dolor de cabeza, agua y hierba luisa, bueno, algunas cosas que nos daban en ese entonces. Pero eso actualmente ya no solamente se trata de agüitas, sino que ya hablamos de fármacos, o incluso los productos que son que nos entregan, o la información que nos entregan coach o influencers a través de las redes sobre que tienes que tomar esto para perder peso, tienes que tomar esto para lo de la glucosa, tienes que tomar esto para que baje la presión arterial, el agüita de canela para que baje la presión. Moringa. La moringa. No se olvide la no moringa. Todo es aplicable a todos. También lo mencionaba en algún momento en redes, porque es que no podemos nosotros generalizar. Hay una frase que yo siempre la menciono cuando he tenido la oportunidad de dar clases, pero el sabio generaliza, pero el sabio y artista individualiza. Y cada ser humano es una obra de arte. No pueden existir dos Mona Lisas, no pueden existir dos Torres Eiffel. Entonces cada uno tiene que ser tratado teniendo en cuenta lo que caracteriza cada persona, lo que su cuerpo tiene como característica. No todos los medicamentos pueden utilizarse, incluso el riesgo de que yo vaya a comprar un medicamento en una farmacia sin que la persona que me despacha conozca si soy alérgico o no a algún medicamento, puede que me conduzca pues a un evento fatal. Eso es porque el médico antes de recetar le dice de cuál alérgico a qué es. En cambio va a la farmacia no le pregunta nada. qué alérgico, nomás le dan el de... Absolutamente. Un grave error. Doctor, y aquí hay una pregunta sobre el tema de cómo pueden empeorarse los pacientes con dengue por la automedicación de la gripe. Hay una indicación muy importante, sobre todo por el uso de un grupo de medicamentos que nosotros conocemos como AINES, ¿sí? Que tenemos ¿cuál es uno de los síntomas del dengue? Dolor de cabeza, fiebre, dolor en rodillas, en articulaciones, en manos, y inmediatamente pues hay a la mano ibuprofeno, diclofenaco, y esos son AINES, sobre todo los que más efecto como AINES tienen. El paracetamol es uno de los más seguros. Pero entonces cuando una persona tiene alguna sintomatología de estas, lo ideal sería que todos comenzáramos con el consumo de pronto de paracetamol. Aún así, el exceso del consumo de paracetamol provoca otros trastornos, como por ejemplo trastornos hepáticos, ¿sí? Intoxicación hepática. De tal manera que el asunto del dengue, alguien alguna vez un profesor nos decía es simplemente paracetamol y agua, pero no necesariamente hidratación, porque uno se deshidrata. Sí, hay un proceso inflamatorio muy severo que provoca que haya una pérdida de líquido también que es insensible, y que además de eso pues la fiebre nos hace perder líquido por la piel, y la hidratación es básica para ello, es muy importante. Y evitar la automedicación, no se necesitan igualmente antibióticos, no se necesita agüita de nada, simplemente es una correcta hidratación y tratar de evitar el consumo de medicamentos que no están, que más bien están contraindicados, que son este grupo de medicamentos que son los AINES, analgésicos, me olvidé. No se preocupe, doctor, con tanta información.
Me olvidé. Con tanta información que nos ha proporcionado en esta mañana, no se preocupe. Antiinflamatorios, no esteroides, me acordé. No Ya podía sé. perder. No podí que va. Me quedo yo y hasta rojo me puse, pero... No, tranquilo, doctor, no se preocupe, está en su casa. Importante, doctor, estamos llegando ya a la parte final, pero yo quiero comprometerlo a que por favor venga más seguido a nuestro espacio, porque necesitamos establecer una cultura de prevención con la ciudadanía y tratar de cada uno de estos temas. Hemos abordado varias cosas al mismo tiempo, que es increíble la cantidad de información y se siente esa pasión que usted siente por la medicina, se nota que a usted le encanta, porque comenzamos hablando de las enfermedades durante el feriado, de ahí cómo estas se complican con la gripe, el tema del cuidado de los alimentos, después nos trasladamos a las complicaciones por la automedicación y abordamos no un tema, sino aproximadamente 5 en menos de 30 minutos, o sea, no me imagino una consulta con usted. Dígame, ¿dónde lo encuentro para poderle visitar? Estoy, ¿en serio? ¿Sí, en serio? Mi consultorio queda en el edificio Manta Business Center, en la Torre B, piso 2, oficina 202. Una consulta mía regularmente no dura tan poco tiempo. Dura aproximadamente 1 hora y media a 2 horas, porque se supone que tengo que... Caramba, no, qué bueno. En 30 minutos, Roberto. Historias son rapidísimos. Pero, a ver, no es culpa del médico regular, en realidad, porque a la final esos son los protocolos o los tiempos que están establecidos por el sistema para poder atender más personas. En la pública es un poco complicado, ¿sí? Y no tenemos, los médicos no son los... No, sí, es el sistema el que provoca que esa situación sea así, también por la gran demanda que existe. Pero ahí estoy, y ese es el tiempo médico. ¿Cuándo volvemos a contar con usted? A mí me gusta comprometerlos en vivo, ¿verdad? Claro, sí. Pongamos fecha. ¿La próxima semana? ¿Qué día? Hoy estamos día lunes. Podemos hacerlo lunes también. Ya, la próxima. Iniciando la semana. Hay un detalle antes de yo sé que el tiempo es oro, pero esta época que se acerca, las festivas son importantes en digestivas. Y yo incluso alguna vez también lo puse por redes, que es el mes de las pancreatitis. Wow. Sí, porque ahí comemos de todo y se bebe de todo. Y nos olvidamos de todo. Completamente. Para comer y beber. Incluso, ¿quién acude a un médico en diciembre? No, espéreme el próximo año que vuelvo. Que coma esto, claro, el próximo año regreso porque es que no, y este año no me hago nada porque a la final todo va a salir alterado. Buen detalle, sí. Y hacerlo de una forma mucho más cercana a la persona, creo yo que es lo que va a permitir que la persona comprenda que lo que está haciendo le va a causar un daño. Si yo me vuelvo autoritario, me vuelvo imponente o tan restrictivo, creo que va a ser un inconveniente y la persona no va a cumplirlo. Pero creo que puede ser uno permisible hasta cierto punto en el cual la persona pues evite que llegue a una complicación. Tener una mejor cultura de prevención. En todo sentido. Siempre digo, lo más importante es comer equilibrado y moverse. Cualquier tipo de actividad que le guste, pero hágala, camine, haga bicicleta, corra, brinque, salte, nade, lo que sea, pero que haga algo. Doctor, le voy a ir a visitar. Tengo mucho que... Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por este espacio. Muchísimas gracias también a ustedes. No, a usted, doctor. Gracias. 7:31, vamos a una brevísima pausa porque vienen nuestras siguientes invitadas. Ya regresamos en